Para hacer una recapitulación, hemos decidido tener temas anuales, ¿verdad? Y el tema de este año, de 2021, ha sido teología propia, ¿verdad? Dios en esencia. ¿Quién es Dios en esencia? ¿Cómo es Dios en esencia? Y a esto normalmente le llamamos teología propia, ¿verdad? La teología propia es aquella que analiza a Dios en esencia. Ciertamente hemos visto, y esto fue lo que nos consumió pues prácticamente toda la mitad del año, ¿verdad? Hemos terminado hace unos cuantos sábados, los atributos incomunicables de Dios. Entendemos por atributos de Dios aquellas perfecciones que son suyas por medio de las cuales Él expresa quién es Él y cómo es Él, ¿verdad? Estas perfecciones divinas pueden ser de dos naturalezas. Algunas de sus perfecciones son comunicables y otras perfecciones son incomunicables. Estudiamos algunas de sus perfecciones incomunicables como su inmutabilidad, como su omnipresencia, como su omnipotencia y analizamos que pues precisamente es incomunicable porque el hombre no puede, valga la redundancia, comunicar esos atributos, le pertenecen solamente a él, ¿verdad? Analizamos también que Dios es digno, lo dijo Tito ahora que íbamos a empezar a cantar. Ciertamente la dignidad de Dios no es un atributo de Dios, pero es aquello que Dios merece por sus atributos. Nosotros dignificamos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Y como Él es grande, todopoderoso, omnipresente, omnipotente y todo lo que podemos decir acerca de Él, entonces Dios es digno de gloria, honra y poder, ¿verdad? Analizamos también la santidad de Dios y esto fue un tema que abarcamos a principio de año y mencionamos cómo un Dios que es santo está distanciado, está separado de nosotros los pecadores. Como Él es santo, Él tendría todo el derecho de juzgar a los pecadores, pero en su santidad Él quiso compartir su santidad con sus criaturas y al mismo tiempo Él nos salva y Él nos santifica. Entonces, la santidad de Dios es un atributo comunicable e incomunicable, por así decirlo. Incomunicable porque al nivel de la santidad de Dios nadie podría expresar santidad, pero comunicable porque el hombre, el ser humano redimido, puede ser santo e incluso debe ser santo. Dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hemos visto bastantes atributos, hemos hablado mucho de Dios y el día de hoy vamos a empezar a hablar de los atributos que son comunicables en Dios. O sea, que el ser humano, independientemente de su estado, salvo o no salvo, puede llegar a comunicar algún rasgo de los atributos comunicables de Dios. El ejemplo más claro para entenderlo es el amor, ¿verdad? Como una persona que no es cristiana, una mamá va a amar a su hijo, ¿verdad? Jesucristo hizo un juego de palabras hablando del tema y dijo, ¿cómo vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? O sea, aún el ser humano natural, el ser humano en su condición natural y pecaminosa, puede expresar amor a su familia, a sus parientes, etc. Pero el ser humano es elevado a una condición de mayor expresión de los atributos de Dios cuando el ser humano es salvo, ¿verdad? Cuando es alcanzado por la gracia del Señor Jesucristo. Y ahora sí, el amor que se comunica en un cristiano debería ser diferente, porque es fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Se recuerdan los frutos del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo en Gálatas. En ese sentido, el cristiano puede comunicar mucho mejor el amor de Dios. Esos son los atributos comunicables. Aquellos que el ser humano puede comunicar, pero que el ser humano redimido puede comunicar mejor. Bueno, ¿cuál atributo vamos a estudiar? Vamos a estudiar el atributo de la fidelidad de Dios. El hecho de que Dios es fiel. Lo acabamos de cantar. Él es fiel. Al contrario de algunos de los atributos que hemos estudiado hasta el momento, la fidelidad de Dios es uno de los atributos más populares en los púlpitos de las iglesias. Le aseguro que usted ha escuchado al menos un sermón acerca de la fidelidad de Dios. Podríamos hacer el ejercicio de algunos de los atributos que hemos hablado anteriormente y escribir, qué sé yo, en YouTube, en Google, simplicidad de Dios o escribir aceidad de Dios. No son tan comunes. Ya los estudiamos nosotros, pero no son tan comunes en los púlpitos. Muy probablemente lo que usted encuentre, ¿verdad?, navegando en la web, sea muy poco en comparación a si usted escribiera
Predicación de la fidelidad de Dios. Y le va a aparecer aquella lista enorme de predicaciones que hablan del tema. Es un tema bastante popular en los púlpitos de las iglesias. No obstante, aquí voy a dar un consejo tal vez bastante sabio al respecto. Es sabio de nuestra parte, es prudente de nuestra parte prestar atención a las doctrinas que son muy populares y estudiarlas con detenimiento. ¿Por qué? Porque generalmente la mayor cantidad de errores doctrinales se deben a dar por sentado posturas populares acerca de la Biblia. Y yo he notado que el cristiano generalmente es muy descuidado en este tema. Profundizan en aquellas doctrinas, en aquellas enseñanzas que no son populares, pero en aquellas que son muy populares no profundizan, porque dan por sentado que ya entienden eso, ¿verdad? Ahora, Dios es fiel. Nosotros podríamos dar por sentado que ya entendemos qué significa que Dios es fiel, pero la pregunta es, ¿verdaderamente, a pesar de la popularidad que este atributo tiene, entendemos lo que la fidelidad de Dios es? ¿Entendemos las implicaciones de la fidelidad de Dios para mi vida personal? Bueno, esto precisamente lo que vamos a estudiar a partir de hoy. Lo vamos a estudiar de manera bíblica, a la luz de la Escritura, qué es la fidelidad de Dios. Para explicarles un poquito, en este primer sermón del tema nos vamos a enfocar primordialmente en la definición bíblica. ¿Qué es simplicidad de Dios? Y ya más adelante vamos a estudiar ejemplos de la fidelidad de Dios y luego vamos a contraponer la fidelidad de Dios con la infidelidad del hombre. Y vamos a estudiar los últimos 2 sermones de la serie, la infidelidad del hombre en el Nuevo Testamento y la fidelidad del hombre en el Antiguo Testamento. Entonces, resumen, hoy definición. La próxima semana, ejemplos de fidelidad. La siguiente, infidelidad en el Antiguo Testamento. Y la última, infidelidad en el Nuevo Testamento. Y todo esto nos puede dar un panorama de lo que significa el hecho de que Dios es fiel. Qué lindo cantarlo como lo cantamos ahora. Pero más que lo canten, me preocupa que lo entiendan, ¿verdad? Y esa es la tarea de la exposición de la Escritura. Que entendamos qué significa el hecho de que Dios es fiel. Y esta es la primera pregunta con la que voy a arrancar. ¿Qué es fidelidad de Dios? Cuando hablamos de definiciones bíblicas tenemos que tener algo claro y esto también es un error bastante común en el estudio bíblico. La Biblia no es un libro de definiciones. De hecho, casi sin temor a equivocarme, le puedo asegurar que son muy pocas las definiciones que usted puede encontrar en la Biblia. La Biblia no es un libro de definiciones. ¿Alguien me puede mencionar un libro de definiciones? Un diccionario, ¿verdad? Un diccionario existe para eso, para definirme términos. La Biblia no. La forma en la que está escrita la Biblia, el género literario de los libros que componen la Biblia, para nada se acerca a un libro que quiera dar definiciones de algo. La Biblia da descripciones, la Biblia da prescripciones, la Biblia da ilustraciones, pero la Biblia no da definiciones. La Biblia básicamente se enfoca en afirmaciones y principios que giran alrededor de una historia, porque la Biblia cuenta una historia, una sola historia. No es que un libro de la Biblia nos cuenta esta y otro libro de la Biblia nos cuenta aquella, no. La Biblia es un todo y como todo, como un todo, la Biblia cuenta una historia. ¿Cuál historia? La historia de la redención. Entonces, las afirmaciones y los principios que están en la Escritura refuerzan la historia que la Escritura cuenta, la historia de la redención. Esto nos va a servir entonces no solo en este estudio, sino en cualquier otro estudio, incluso devocional, que usted haga en su casa. Las definiciones bíblicas se construyen a través de afirmaciones bíblicas y principios bíblicos. Voy a ponerles un ejemplo muy común. A mí me ha pasado mucho preguntar, ¿qué es la fe? Y una persona levanta su mano para darme la definición de fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¡Wow! ¡Qué filósofos o no, ¿verdad? Está citando Hebreos 11:1. ¿Es eso una definición? No. Es una descripción de la fe y de lo que la fe hace. Y de lo que la fe logra. Pero no define lo que es la fe. ¿Verdad? Yo tal vez soy un poquito estricto con esto y también, bueno,
En la universidad tengo que estudiar mucho del tema, ¿verdad? Porque mi carrera va orientada hacia el español, la lengua y todo esto. Pero las definiciones son muy importantes para tener una comprensión adecuada de lo que nosotros estamos estudiando. Porque podríamos estar hablando de algo diferente y luego salir de aquí y decir, uy, qué bonito estuvo todo. Pero si para usted fidelidad era una cosa distinta a lo que para mí era, ¿a qué llegamos? Tenemos que definir apropiadamente las palabras. Entonces, siempre que usted está estudiando un tema, las definiciones bíblicas, entienda que se construyen a través de afirmaciones bíblicas y principios bíblicos. Y entonces, la pregunta hoy es, ¿qué es fidelidad? ¿Qué es fidelidad? Acompáñenme a Salmo 119, un momento. No voy a leer la definición por aquello, porque acabo de invertir mi tiempo diciéndoles que la Biblia no da definiciones. Salmo 119, versículo 89 y 90. Salmo 119, 89 y 90. Han visto que el Salmo 119 está dividido con titulitos, ¿verdad? De letras. No son personas, es el alfabeto hebreo, ¿verdad? El Salmo 119 está escrito en acróstico. La primera palabra de cada párrafo empieza en hebreo con la letra correspondiente al alfabeto, ¿verdad? Hebreo. Entonces por eso es un acróstico. En este acróstico, en esta parte de la Lamet, de esa letra hebrea, dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Este versículo nos da muchísima información. Hay muchas afirmaciones acerca de la fidelidad de Dios en este texto. El hecho de que la palabra de Dios permanece en los cielos de generación en generación es la fidelidad de Dios, y la fidelidad de Dios está íntimamente ligada a que el Señor afirmó la tierra y que la tierra subsiste por Él. Nos afirma o nos ilustra un poco lo que la fidelidad de Dios es. Esta afirmación nos encamina a la siguiente conclusión, y presten atención. La fidelidad de Dios tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios, con el cumplimiento de su palabra. Voy a leerles una cita de un teólogo llamado Wayne Grudem y dice lo siguiente: la fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Se puede confiar en Él y Él nunca será infiel a los que confían en lo que Él ha dicho. Ciertamente, la esencia de la verdadera fe es tomarle la palabra a Dios y confiar en que hará lo que ha prometido. Esa es la esencia de la fe bíblica. Tomarle la palabra a Dios y confiar en que Él hará lo que Él ha prometido. O sea, fidelidad de Dios, entonces, en palabras sencillas, es que lo que Dios ha dicho, lo cumplirá. Eso describe lo que es fidelidad. Fidelidad de Dios es lo que Él ha dicho, lo cumplirá. De hecho, esto nos ayuda incluso a definir bien la fe. Y aquí voy a meterme en un tema de romper paradigmas, ¿verdad? Para muchas personas la fe es creer en Dios. Bueno, bíblicamente hablando, no. La fe no es simple y sencillamente creer en Dios. La fe es creerle a Dios. O sea, tener una comprensión de que el mensaje que me llegó es un mensaje de Dios y que como Dios está dando esta y esta y esta noticia, yo le creo a Él en cuanto a mi esperanza y en cuanto a mi futuro. O sea, la fe es creerle a Dios y va muy íntimamente ligado con la fidelidad. Le estoy creyendo a un Dios fiel, a un Dios que ha dicho algo y eso que ha dicho se cumplirá. La fidelidad de Dios es una perfección de Dios. Como lo dijimos al principio, es una perfección comunicable de Dios, ya que los seres humanos pueden expresar fidelidad o anhelar fidelidad. Pero nunca la fidelidad será una perfección del hombre. Es una perfección de Dios porque Dios siempre es fiel, el hombre no. Si usted está en una relación sentimental, usted espera fidelidad, ¿verdad? Y si a la persona le es infiel, usted se va a sentir mal. Bueno, de la misma forma, podríamos ilustrar el hecho de que las expresiones de fidelidad humanas tienen un límite. Somos seres susceptibles a la tentación. Y tenemos 3 enemigos en particular que pueden obrar para que nosotros caigamos en tentación: Satanás, el mundo y la carne.
Satanás, el mundo y la carne van a atacar contra mi vida, o a atentar contra mi vida para que precisamente yo caiga. Precisamente nosotros somos infieles, pero Dios no. La fidelidad es una perfección de Dios. Dios siempre será fiel. No hay absolutamente nada que pueda llevar a Dios a ser infiel. Ahora, voy a agarrarme de esta ilustración para ir a la siguiente pregunta. Ya respondimos básicamente de una manera muy breve la primera pregunta. ¿Qué es fidelidad de Dios? Y concluimos que fidelidad de Dios es que lo que Dios ha dicho siempre se cumplirá. Ahora bien, acabo de ilustrar con el tema de sentimental, ¿verdad? ¿Por qué me voy a detener aquí un momento? Porque la fidelidad como tal siempre tiene un objeto al cual serle fiel. Por ejemplo, la frase, yo soy un hombre fiel. Supongan que estamos en una conversación y yo digo esta frase, yo soy un hombre fiel. ¿Qué supone esta frase? Bueno, pueden ser varios días. O que tengo un Dios y soy fiel a ese Dios. O que tengo esposa o novia y le soy fiel a esa esposa o a esa novia. O, qué sé yo, que tengo un trabajo y que le soy fiel a mi trabajo. Que soy sapricista o liguista y que le soy fiel aficionado a mi equipo. Que tengo un hobby y soy fiel al hobby que tengo. ¿Me doy a entender? Siempre hay un objeto al cual yo le soy fiel. ¿Quedamos claros, muchachos? Sí. Ahora, la afirmación, Dios es fiel, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿A qué? ¿A qué le es fiel Dios? Ya nos estamos poniendo un poco más filosóficos. ¿A qué le es fiel Dios? Bueno, cuando decimos que Dios es fiel, esta pregunta es bastante buena, bastante interesante. Primeramente tenemos que partir del siguiente punto. Puesto que Él es inmanente y trascendente, y paréntesis. Ya aquí dijeron, ya me perdí, no sé qué significa ninguna de esas dos palabras. Voy a explicarlo. Inmanente, o sea, que todo funciona por medio de Él. Y trascendente, que Él está por encima de todo, que Él trasciende. O sea, si Él es inmanente y si Él es trascendente, el único objeto de fidelidad de Dios puede ser Él mismo, porque no hay nadie por encima de Él. ¿Entendieron el punto, muchachos? No hay nadie por encima de Dios. Nadie está por encima de Dios. Todo funciona por medio de Él y Él está por encima de todo. Él es inmanente y Él es trascendente. Por tanto, el único objeto de su fidelidad puede ser Él mismo. En palabras sencillas, Dios es fiel a Dios. Más sencillas todavía. Dios es fiel a la palabra de Dios. Y más sencillas todavía, Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto. Y eso ya nos da una respuesta aproximada a la pregunta, ¿a qué es fiel Dios? ¿Entendimos qué significa fidelidad? Ahora, ¿a qué es fiel Dios? Voy a leerle las palabras de otro teólogo, este se llama Louis Berkhoff, y dice lo siguiente. Generalmente se le llama su fidelidad en virtud de la cual siempre tiene presente su pacto y cumple todas las promesas que ha hecho a su pueblo. Esta fidelidad de Dios es de una importancia práctica extrema para el pueblo de Dios. Constituye para ellos la base de la confianza en Él, el fundamento de su esperanza y la causa de su gozo. Ella los salva de la desesperación a la que sus infidelidades fácilmente les conducirán. Les da valor para perseguir, no obstante, todos sus fracasos y llena sus corazones con exultantes anticipaciones, aun cuando sientan profundamente el hecho de haber perdido cualquier derecho a todas las bendiciones de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Y cuando estamos diciendo que Él es fiel a su palabra, a sí mismo. La fidelidad de Dios se sustenta en Dios mismo y en la esencia de Dios. Y aquí le voy a mencionar dos atributos de Dios que tienen un íntimo vínculo con la fidelidad de Dios. Dios es verdad.
Paréntesis. Dios no dice la verdad. Dios es verdad. La verdad es esencia de Dios. Dios es verdad. Y, por otro lado, otro atributo, Dios es inmutable. Ya hemos hablado un poquito de este atributo. Él nunca cambia, Él nunca muta, Él no muda. No hay mudanza ni sombra de variación en Él. Dios es verdad y Dios es inmutable. Puesto que Dios es verdad, todas sus palabras son justas y siempre está en lo correcto. Y puesto que Dios es inmutable, permanecerá fiel al cumplimiento de su palabra de verdad, es decir, a su pacto. A su pacto. Y bueno, aquí sigue Henry haciendo preguntas para indagar el tema. ¿Qué es un pacto? Cuando le digo palabra pacto, ¿qué se le viene a la mente? Si está muy viejito usted y tiene algún tiempo en el cristianismo, se le viene una canción romanticona, ¿verdad? Y usted está cantando en su mente un pacto con Dios hicimos tú y yo y bla, bla, bla. Los que se rieron son los que están viejos. Y los muchachillos están, ¿qué? Bueno, antes se daban serenatas en los campamentos y todo, y ahora eso no. Un día la podemos hacer por Zoom, dice. ¿Qué es un pacto? Si yo les pidiera que mentalmente usted defina lo que es un pacto, ¿cómo usted daría esa definición? El año pasado, recuerdo que dimos unas enseñanzas acerca del tema. Un pacto, ¿qué es un pacto? Bueno, de nuevo, le voy a dar palabras sencillas. Una promesa más un juramento igual un pacto. Y Dios ha hecho un pacto. Bueno, varios pactos, pero vamos a estudiar de unos en particular. Dios, cuando hace un pacto es verdad y Dios es inmutable. Por tanto, Él fielmente cumplirá a las palabras de su pacto. ¿Qué pactos ha hecho Dios? Primeramente, y yo creo que tal vez en estos dos pactos entran todos los demás. Podríamos decir que estos dos pactos son uno solo, pero llamémosle como dos. Pacto de redención y pacto de gracia. ¿Alguna vez han escuchado de esto? Sí, es un tema algo común cuando se estudia el tema de los pactos, ¿verdad? El pacto de redención y el pacto de gracia. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de pacto de redención? Un pacto que hubo entre las personas de la Trinidad. Acompáñenme un momento a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, vamos a leer el versículo 18. Especialmente le vamos a poner atención al final del versículo. Jesús, hablando de su propia vida, dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, hablando de la resurrección. ¿Y cómo termina el texto? Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, aquí parece que el Padre tuvo una comunicación con el Hijo para llegar a un acuerdo en particular. ¿Me siguen, muchachos? ¿A qué acuerdo estamos hablando? Al acuerdo de la redención, por el cual era necesario que el Hijo se sometiera al mandamiento del Padre. O sea, que antes de que todo fuera creado, el Padre, el Hijo y el Espíritu hicieron un pacto como personas de la Trinidad. ¿Y este pacto qué implica? La redención de la humanidad. Por eso hay un montón de versículos que hablan que somos salvos antes de la fundación del mundo, porque ya la salvación estaba en la mente de Dios. ¿Me siguen? ¿Estamos claros? ¿Sí? Porque me están viendo así como, ¿qué es esto, Henry? ¿Verdad? ¿Estamos claros con el tema? Ok. Como ya la salvación estaba en la mente de Dios, antes incluso de la fundación del mundo, ¿cómo es esto? Bueno, porque hubo un pacto entre las personas de la Trinidad para que Jesús afirmara: este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús está afirmando que hubo una comunicación entre la Trinidad para llegar a un acuerdo de redención para con la humanidad. A tal punto que el libro de Apocalipsis dice del Señor Jesús que Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Oh, un momento, Jesús no fue crucificado antes de la fundación del mundo. Jesús fue crucificado en el año 33 después de Cristo. No. Aunque históricamente Jesús fue crucificado en el Monte Calvario, en el Gólgota,
en la mente de Dios ya la crucifixión era una realidad como parte del cumplimiento de su pacto. Entonces a esto es a lo que llamamos el pacto de redención. Luego, este pacto de redención introduce al pacto de gracia. ¿Cuál es el pacto de gracia? Es un pacto de Dios hacia el hombre, donde Dios le promete al ser humano que va a aplicar la redención. Bueno, y esto se puede ampliar mucho más, ¿verdad?, desde una perspectiva lógica y filosófica, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero bueno, voy a hacer aquí algunos análisis al pacto como tal. Para que haya un pacto de gracia, una de las partes debe ser inmerecedora del pacto, porque se llama pacto de gracia, y la gracia es inmerecida por naturaleza. Para que haya un pacto de gracia tiene que haber una de las partes inmerecedora, y esa de las partes debe ser necesitada de salvación, es decir, naturalmente pecador o pecadores. Y ahora entonces lo voy a arrojar a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera promesa que Dios le hizo a un pecador? Piénselo, bíblicamente hablando. ¿Cuál fue la primera conversación que Dios tuvo con un ser humano en condición caída? En condición de pecador. ¿Ya se ubicaron en la Biblia dónde está la caída? Génesis capítulo ¿qué? 3, gracias, muchachos. Génesis 3, ahí está la caída. ¿Cuál fue la primera conversación que Dios tuvo con un ser humano caído? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Etcétera, etcétera. Y en medio de esa conversación se establece un pacto entre Dios y el hombre. Acompáñenme a Génesis 3. Génesis capítulo 3. Noten lo siguiente. Inmediatamente después de que el hombre cae en pecado, Dios, recuerdan lo que es un pacto, ¿verdad? Una promesa más un juramento es igual a un pacto. Dios pudo haberle prometido condenación y destrucción al ser humano por haber caído en pecado. Pero antes del pacto de gracia que había, el pacto de redención, ¿verdad? Antes de que el mundo fuese creado, ya la Trinidad había llegado a un acuerdo de redimir. El hecho de que Dios no haya destruido la humanidad después de la caída es una muestra de que Dios es fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra. ¿A cuál palabra? Al pacto de gracia que ya Él había dicho que iba a respetar. Él iba a salvar y Él se iba a glorificar en salvar. Ahora sí, Génesis 3, versículo. Vamos a ver la conversación como tal, aunque nos vamos a concentrar en el versículo 15. Pero vamos a leer del versículo 8, dice. Después de haber comido el fruto, ¿verdad? El versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta es la primera conversación entre Dios y un ser humano pecador. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Todos están pasando la bola, ¿verdad? Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, un pacto, ¿verdad? Aquí hay un juramento, aquí hay una promesa a la serpiente. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Este pacto involucra al ser humano? Sí, ahí está la mujer mencionada. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de una mujer? Un hijo.
¿Cuál es la simiente de la serpiente? La maldad, el pecado, la muerte. Va a haber una enemistad entre la simiente de la mujer o el hijo de la mujer y la maldad, el pecado que proviene de Satanás. Va a haber una batalla ahí, y aquí se describe la batalla. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, el golpe del hijo de la mujer hacia Satanás iba a ser un golpe certero que le provoque su destrucción. Pero el golpe de Satanás al hijo de la mujer iba a ser un golpe que no va a repercutir en mortandad. ¿Por qué? Apenas le pudo atacar el tobillo, el calcañar. Aquí hay una promesa, aquí hay un juramento, que un hijo de una mujer iba a destruir a la serpiente y a su simiente. Y esto es necesario para un pacto de redención, un pacto de gracia. Bueno, ¿quién es el hijo de la mujer? Jesucristo se hizo hombre. Se encarnó como un ser humano. Y estando en la condición de hombre, la serpiente lo hirió. En el calcañar podemos decir, sí, Jesucristo fue crucificado y murió. Pero el golpe de Jesucristo fue más certero todavía. Él hirió a la serpiente en la cabeza. Y Él ha asegurado victoria a aquellos que entran dentro del pacto de la redención. Bueno, probablemente usted en este momento esté como, ¿qué es este montón de información y de cosas? Esto es necesario para entender la fidelidad de Dios. Noten que cantar, Señor eres fiel y tu misericordia es eterna, es muy diferente a comprender lo que la fidelidad de Dios es en nuestras vidas. Dios es fiel. Por su fidelidad, Adán y Eva no fueron consumidos después de haber caído en pecado, porque Dios es fiel a su palabra, a su pacto de redención. Y Dios comunica con Adán y Eva un pacto de gracia. Va a venir un hijo, va a venir un hombre, un ser humano, y por medio de él va a haber salvación, porque él va a herir a la serpiente de manera definitiva. Y ese es el primer pacto que tiene relación entre Dios y el ser humano caído, pecador. Génesis 3:15. Es conocido como la primera promesa mesiánica, el primer versículo que habla explícitamente acerca de Jesús. Este capítulo, de hecho, como ya lo mencionamos, es la primera vez que Dios interactúa con seres humanos en condición caída. Y su respuesta fue gracia. Su respuesta fue gracia. Pudo ser juicio, pero fue gracia. Bueno, también hubo juicio. Su respuesta fue gracia y juicio. Pudo haber sido solo juicio, pero Dios comunicó gracia y juicio. Dios declaró las consecuencias de la caída, claramente. Ya luego le dice a la mujer los dolores a la que ella iba a ser sometida, al hombre los dolores a los que él iba a ser sometido por causa de la caída, pero también hay un pacto de gracia con ellos. Va a haber salvación por medio de la simiente de la mujer. Y este es precisamente el tema de toda la Biblia, tema que tiene su cumplimiento ¿en quién? En Cristo Jesús, que es la simiente de la mujer. Primera de Corintios, capítulo 15. Acompáñenme. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa era la simiente de la serpiente, la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es esa victoria, esa culminación del pacto de gracia por medio de la cual los seres humanos tienen acceso a la salvación. Dios es fiel a su pacto de redención. Si la Trinidad llegó al acuerdo de que iban a salvar a humanos pecadores, Dios es fiel a su pacto y a las palabras de su pacto.
Dios es fiel a su pacto de gracia. Los seres humanos le hemos dado incontables razones para que Dios desista de su bondad para con nosotros, pero la respuesta de la Biblia es: Dios es fiel. Dios no puede ir en contra de las palabras suyas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo muy conocido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Noten cómo la fidelidad está vinculada con la inmutabilidad. Dios no cambia y por tanto Dios siempre permanece fiel. Nosotros los seres humanos podemos pagar pecado con pecado. Entonces, si una persona me es infiel, ya viene, no sé, esta relación tóxica donde el otro dice: ajá, con que sí, me fue infiel, entonces ahora me voy a quedar de ver con fulano de tal y al frente suyo nos va. Si Dios pensara así, ajá, con que me cambió, ya va a ver. Pero no. Si nosotros fuéramos infieles, ¿qué dice la Escritura? Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. La fidelidad de Dios es la esperanza de los pecadores. Si recordamos Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios ha comunicado el pacto de gracia. Y usted se ubica ahí en Génesis 3, solo unas páginas más adelante vemos la generación del diluvio. Unas páginas más adelante vemos la generación de Babel. Unas páginas más adelante vemos la maldad de las personas en las regiones de los caldeos. Unas páginas más adelante vemos la maldad de los israelitas como pueblo de Dios. La maldad de la familia de los hijos de Jacob. Todo eso se ve allí. Todo ese pecado merecía el juicio de Dios, pero Dios, a pesar de ese pecado, siguió siendo fiel a las palabras de su pacto. Tan fiel que preservó a Noé en el diluvio. Tan fiel que preservó a Abraham en la destrucción que estaba destinada para Sodoma y Gomorra en su momento. Tan fiel que preservó a José de la casa de Jacob. Tan fiel que preservó a Israel en Egipto. Tan fiel que sacó a Egipto del desierto, a Israel del desierto y de Egipto. Y así puedo seguir. Y la palabra sería: Dios preservó, Dios preservó, Dios preservó. Y la pregunta es: ¿en qué estaba pensando Dios cuando estaba preservando la existencia de seres humanos pecadores? Que Dios preservaba sus vidas y ellos seguían dándole la espalda a Dios. ¿En qué estaba pensando Dios? En su pacto. En su pacto. Él es fiel a su pacto y Él cumple su palabra, y su pacto para con la humanidad era que la humanidad iba a ser redimida a través de un hijo de una mujer. Dios es fiel. De hecho, la creación misma testifica acerca de la fidelidad de Dios. Acompáñenme a Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Ha vivido usted algún día en el que no hubo noche? No. Dios es fiel a su palabra. Siempre va a haber día y noche. Siempre va a haber frío y calor, siempre va a haber invierno y verano. El tiempo se puede medir. Tal vez nosotros no tenemos no somos tan diestros como aquellos campesinos, ¿verdad? Que vuelven a ver al cielo y dicen: ay, va a llover, y uno, ¿cómo? Y se viene la lluvia en la tarde. Tal vez nosotros no somos tan diestros con eso, pero el clima se puede medir en cierta forma. Se puede suponer cuándo va a venir el invierno y cuándo va a venir el verano. Y a algunos les gusta pasear, hasta los hoteles saben suponer esto, ¿verdad? Y ponen temporada alta, temporada baja y tacatá, y hasta lucran con el sol, ¿verdad? ¿Sí o no? Se puede medir. Se puede medir cuándo va a haber invierno, se puede medir cuándo va a haber verano, se puede medir en cierta forma cuándo va a haber lluvia o cuándo no. ¿Por qué?
Porque Dios dijo, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y se ha cumplido eso toda la existencia. Porque Dios es fiel. Él se comporta de acuerdo a su palabra. La creación misma es una evidencia de la fidelidad de Dios. Él es exacto en el cumplimiento de sus palabras. ¿Sabían que la palabra fiel no solamente se puede usar como un adjetivo, sino también como un sustantivo? Bueno, si usted va al diccionario de la Real Academia Española, le van a salir algunas opciones para usar la palabra fiel como sustantivo. Una opción sería los fieles de una iglesia. Ya está como sustantivo y no tanto como un adjetivo. Pero hay un adjetivo ya más, un sustantivo ya más como un objeto. La aguja que está en una balanza y que marca el punto exacto, ese se llama el fiel de la balanza. Y cuando usted tiene unas tijeras, el tornillo que une las dos navajas es el fiel de las tijeras. ¿A qué nos arroja esto? A que la palabra fiel también tiene un significado en cuanto a la precisión. Si ese tornillo, esas tijeras fuera un tornillo endeble, ¿verdad? Donde ellas bailaran, usted cortaría como yo. Si esa balanza, si esa aguja estuviera torcida, para algunas mujeres eso supone una depresión, no sé, ¿verdad? Que, uy, pasó eso. Pero no, la aguja marca exactamente lo que es. El fiel, preciso, como la aguja de una balanza, como el tornillo de una tijera. Dios es preciso en el cumplimiento de su palabra. Lo que Dios dijo, se va a hacer. Pero aquí préstenme atención, porque generalmente esto se toma para un discurso muy bonito. Sí, Dios dijo que va a perdonar y Él perdonará, pero noten que Dios es fiel en todo el sentido de la palabra. El mismo Dios que es fiel a sus promesas de gracia, es fiel a sus promesas de juicio. Y Él prometió juicio. Dios prometió retribución al pecador y Él cumplirá su palabra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es fiel. Él cumplirá su palabra. Todo aquel que cree en Jesús no se va a perder. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Padre. Dios también es fiel para cumplir eso. Dios es fiel es una buena noticia para el cristiano, pero puede que sea una mala noticia para aquella persona que persista en la incredulidad. La fidelidad de Dios es un mensaje de esperanza para el creyente, pero también un mensaje aterrador para el impío y para el idólatra. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Versículos 26 al 28. Dice así: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bendición y maldición, yo lo pongo delante de ustedes, elijan. Eso es lo que dice este texto, Deuteronomio capítulo 11. Dios es fiel para cumplir su palabra. Pero noten lo siguiente, la fidelidad de Dios se enfrenta a algo en particular: la imposibilidad del hombre de obedecer a Dios. Vean, si ustedes leen Deuteronomio capítulo 11 y dice, yo les pongo dos opciones: bendición para los que oyen los mandamientos y maldición para los que no oyen, sino que se van tras otros dioses. No es tan fácil como decir, bueno, yo elijo la bendición. No, es que naturalmente el hombre no elige nunca la bendición. Es como que, y una ilustración que yo uso frecuentemente, se la escuché a otro pastor, es como que usted ponga una paloma y un cuervo, ¿verdad? Y ponga alpiste y ponga carroña. Entonces que usted le diga a los dos pájaros, he aquí, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, el alpiste y la carroña.
La paloma se va a acercar al alpiste. Pero este buitre, cuervo, este sopilote, no se va a acercar al alpiste porque su naturaleza no lo hace acercarse a eso. Naturalmente se va a acercar a la carroña, a la basura, a la carne muerta, a la pudrición. Bueno, el ser humano naturalmente va a desobedecer a Dios. ¿Y cómo Dios va a cumplir con su pacto de gracia si la naturaleza del hombre parece imposibilitar el pacto de gracia? Bueno, Dios tiene un plan. Y su plan es cambiar la naturaleza. Ese buitre, Dios lo palomiza para que coma alpiste. Eso fue lo que ocurrió con nosotros cuando nosotros creímos en el Señor. Es un milagro el hecho de que nuestra naturaleza haya sido transformada. Esto se llama en la Biblia nuevo pacto. El nuevo pacto es la consumación de su pacto de gracia y su pacto de redención. Dios, pacto de redención, llegó al acuerdo en las personas de la Trinidad para salvar. Dios, pacto de gracia, comunica el pacto al ser humano de que Él va a salvar por medio de la simiente de la mujer. Luego viene el antiguo pacto, donde Dios da las leyes y dice, obedezcan y se salvan. Pero el ser humano no puede obedecer para salvarse. Por tanto, Dios da nuevo pacto para que haya posibilidad de salvación en la humanidad. ¿Y qué es este nuevo pacto? Ezequiel, acompáñenme a Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Naturalmente el hombre no puede hacer esto, pero ¿qué hace Dios? Dios interviene y su espíritu mora en aquellos que creen en Cristo para que ellos puedan obedecer a Dios. Y así Dios cumpla con su pacto de gracia y con su pacto de redención. ¿Y por qué Dios hace todo esto? Porque Dios es fiel. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Dios, el Dios fiel que amó a hombres pecadores aún antes de la fundación del mundo y les prometió salvación por medio del acuerdo divino entre la Divina Trinidad. Ese Dios, cuando yo nací, cuando yo fui un vil pecador, un merecedor de su castigo, Él no me consumió, sino que Dios siguió siendo fiel a su promesa. Y por ello me quitó mi corazón de piedra, me abrió los ojos por medio de la sangre de Cristo y su espíritu moró en mí, para que yo pueda obedecerle a Él. Increíble. Qué increíble que la salvación de Dios sea esto. Dios es fiel a su pacto. Y Dios sigue siendo fiel a su pacto y por medio de la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo convenciendo a los pecadores, Él quiebra la dureza de los corazones humanos y hace posible que el ser humano crea en Dios. Y por eso el himno dice, grande Señor es tu fidelidad. Porque si no fuera por la fidelidad de Dios, usted y yo no estaríamos aquí. Mi último punto para terminar. Ya vimos qué significa fidelidad, ya vimos a qué es fiel Dios y ahora cuáles son las consecuencias de que Dios sea fiel. ¿Cuáles son las consecuencias de la fidelidad de Dios? Bueno, Dios es tan fiel que nos guardará del mal durante nuestro ministerio en la tierra como cristianos. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Aquí les voy a pedir un poquito de agilidad en los dedos porque tengo varios textos. 2 de Tesalonicenses capítulo 3. No es esgrima, no se paren, ¿verdad? Ni para leerlo, que llega. 2 de Tesalonicenses 3.
Versículos 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios nos llamó a ser miembros de su ministerio, de su iglesia, y nos ha comisionado a hacer una tarea. Pero en medio de esta tarea que tenemos como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, vienen peligros. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Jóvenes, a ustedes les tocó ser jóvenes en medio de una generación que odia su cristianismo y su fe. A ustedes les tocó ser jóvenes en medio de una generación que detesta lo que su fe representa. A ustedes les tocó ser cristianos en una generación que odia a los cristianos. Todos los ismos que usted pueda ver alrededor de la esfera cultural, odian al cristianismo. El progresismo odia al cristianismo. El socialismo, comunismo odia al cristianismo. El capitalismo odia al cristianismo. El homosexualismo odia al cristianismo. El islamismo odia al cristianismo. Por todo lado que usted vea la escena, el cristiano está en un entorno cultural donde por naturaleza va a ser odiado. Pero Dios es fiel y os afirmará y guardará del mal. No tema ser cristiano en medio de la generación en la que Dios lo puso. No tema, porque Dios es fiel y Dios lo guardará del mal. Pero lamentablemente hay muchos jóvenes que por temor ceden a todas estas ideologías y cosmovisiones. No tema, muchacho. Dios es tan fiel que nos guardará del mal durante nuestro ministerio en la tierra. También Dios es tan fiel que si morimos con Él, viviremos con Él. Acompáñeme a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Qué precioso. Primero tiene una aplicación en mi vida terrenal. Si yo muero a mí yo voy a vivir en Cristo Jesús. Pero también tiene una implicación al final de mis días. Después de la muerte, me espera la vida con Él. Y Dios es fiel en cumplir su palabra. Amén. Dios es tan fiel que me preservará irreprensible para la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si el versículo 24 no estuviera ahí, eso sería una muy mala noticia. O sea, si el consejo de la Escritura sea, guárdese irreprensible para la venida del Señor, o ya verá. ¿Quién podría estar irreprensible para cuando el Señor venga? Si todos nosotros somos seres que tendemos al pecado. Pero lo maravilloso de esto es que sí es cierto, la Biblia dice, guárdese irreprensible para la venida del Señor, pero al mismo tiempo dice, fiel es Dios, Él lo hará. Él es el que actúa en mí para guardarme irreprensible para cuando Cristo venga. Dios es fiel. Encontré un párrafo de una predicación de valga la redundancia, un predicador, que se llama A.W. Pink.
Y quiero leer este extracto de la predicación. Quisiera leer toda la predicación, pero no puedo, ¿verdad? Pero quiero leer un párrafo de esta predicación. Y de hecho, tengo el documento donde está la predicación en físico y ahora lo comparto en el grupo de jóvenes para que la analicen. Es una predicación de él que se llama La fidelidad de Dios. Y él dice lo siguiente, y esto es yo creo que una conclusión bastante apropiada para lo que estamos hablando hoy. Dice, hay temporadas en la vida de todos cuando no es fácil, ni siquiera para los cristianos, creer que Dios es fiel. Nuestra fe es puesta muy a prueba. Nuestros ojos están llenos de lágrimas. Y ya no podemos distinguir la obra de su amor. Nuestros oídos están distraídos con los ruidos del mundo, acosados por los susurros ateísticos de Satanás. Y ya no podemos escuchar los dulces acentos de su quieta y apacible voz. Planes anhelados se han desmoronado. Amigos en quienes confiábamos nos han fallado. Algunos que profesaban ser hermano o hermana en Cristo nos han traicionado. Estamos estupefactos. Quisimos ser fieles a Dios y ahora una nube tenebrosa lo esconde de nuestra vista. Nos resulta difícil, sí, hasta imposible por razones carnales, armonizar su providencia severa con sus promesas llenas de amor y gracia. Alma que flaquea, compañero peregrino que ha sido probado duramente, busque la gracia para entender lo que dice Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando se siente tentado a dudar de la fidelidad de Dios, clame, retírate, Satanás. Aunque no pueda armonizar los tratos misteriosos de Dios con las declaraciones de su amor, espere en Él hasta recibir más luz. En el momento propicio, se lo hará ver con claridad. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:7. Luego, lo que luego vendrá demostrará que Dios no ha abandonado ni engañado a sus hijos. Empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio, bienaventurados todos los que le esperan. Isaías 30:18. ¿A qué voy con esto, muchachos? Que muchas circunstancias de nuestra vida nos pueden llevar a pensar que Dios no es fiel. Y puede que muchos acá estén pensando eso. Pero es que me está pasando esto, me está pasando aquello. Dios no es fiel. Espera en Dios. Confía en Él. Aquí muchachos de un montón de edades, desde los más pequeños hasta los más grandes, cada uno tiene las pruebas al nivel de su vida, de su contexto, de su edad. Y ninguna prueba es menor que otra. Nuestras vidas perciben las pruebas en cada etapa de la vida de manera diferente. Pero en nuestras pruebas, sea pequeña o grande, nosotros podríamos llegar a decir, Dios no es fiel. No piense eso. Espere en Dios. Porque Dios es fiel. Dios cumplirá su palabra. Incluso Dios, siendo fiel, está actuando en su vida, a través de las pruebas. Porque a los que son llamados de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál bien? Parecernos cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Dios está obrando en nuestras vidas para que nos parezcamos más a Jesús. Hay dos tipos de personas que están sufriendo en el mundo: los que creen en Dios y los que no. Pero la fidelidad de Dios es una respuesta para los dos. Si usted no cree en Dios y está sufriendo, Dios es fiel. Y siendo fiel, prometió salvación y cumplirá lo que prometió. Arrepiéntase de sus pecados y cree en Él. ¿Ya usted creyó en Dios? ¿Ya usted es un hijo de Dios y está sufriendo? La fidelidad de Dios también es el mensaje que usted necesita. Dios es fiel. Este mundo pasará. Lo que le está ocurriendo en este momento está sirviendo para la santificación de su vida. Dios está obrando a través de las situaciones difíciles para formar la imagen de Cristo en su vida.
Por tanto, resista y espere en Dios, porque Dios es fiel y cumplirá su promesa. Pero muchos sufriendo prefieren dar marcha atrás e ignorar la fidelidad de Dios. No haga eso, joven. Dios es fiel. Siempre ha sido fiel y siempre será fiel.